Vamos a un tema que a lo mejor no han pasado muchas noches buenas, me refiero a la gente del gobierno, carabineros. Habemos nuevo comandante, no es comandante, director general de carabineros, Así es, así el es. general Rosas. Se veía venir. Yo me pregunto, y lo digo así, ¿ah? ¿Cuántos generales tienen que pasar? O no sé, o a cuántos generales equivale un ministro del Interior también. Sí. Bueno, la hecatombe, la, el terremoto, el tsunami interno en Carabineros, que no fue una cosa ni caprichosa ni digamos ni mal entendida, sino que fue consecuencia de una serie de acciones que se tomaron, a mi juicio, eh, desinteligentemente, llevó después de muchos años, a llevar a nuestro principal cuerpo policial armado, digamos, a unas circunstancias que jamás la vimos, pero en una descomposición que requiere cirugía mayor y que también da la oportunidad para generar las condiciones, los estándares que como policía debiéramos tener en nuestro país. Yo creo que esta debacle, el cómo se perfila Carabineros con una serie digamos, de robos internos, a propósito de este desfalco que va en más de 28.000, 29.000 millones de pesos, donde hay generales metidos, donde hay toda una observación de un problema tremendamente serio de falta de control, de falta de liderazgo. ¿Ah? Más bien parecía como un aparato público más, digamos, que una organización, digamos, armada. Y lo que viene posteriormente con el tema digamos, de la operación Huracán en el gobierno pasado, con un general director, digamos, muy poco digamos, que no convencía tanto respecto a las cosas que había que hacer en esa época, como el general Bruno Villalobos. Eh, y cómo esto se participa y cómo se inventan pruebas para poder enlodar a personas que no estaban enlodadas, sino que cómo se inventaban pruebas para generar una especie así de investigación que no estaba ocurriendo, como está hablando el caso Huracán, con el profesor Alex Smith y todo ese tema. Ya el cuento pasó porque había ¿cómo te puedo decir, Pepe, para usar bien el término? Había una manera de poder observar el comportamiento interno de Carabineros que olía a putrefacción. Y esa circunstancia no fue vista por la política, también miope, preocupada de la cosita chica, de la cosita pequeña, de la cosa menor, y no cuidar a una organización que significaba, digamos, una parte importante de la credibilidad donde se sostiene, como hemos señalado muchas veces, donde se sostiene la democracia. La democracia se sostiene en la fuerza. ¿Y por qué en la fuerza? Porque la única manera de hacer exigibles los comportamientos es a través de la coerción. Y la coerción significa tener un aparato armado que coercione, lo legítimo de eso es, digamos, las Fuerzas Armadas y en este caso Carabineros. Y entonces, este cambio en el mando de Carabineros, el segundo muy fuerte, el más importante en la historia de Carabineros, se van más de 45 generales para su casa en menos de un año, y hay un cambio de generación completo, ¿ya? Y una actitud de una jefatura que no estaba, digamos, no estaba ni se dio cuenta o participó derechamente en los fraudes internos, y la suma del caso del desfalco, el caso Huracán, ya con una inteligencia mala vida, incluso con el director de inteligencia, el general Blue, detenido y preso por inventar pruebas, y ahora esta locura de un par de personas que dispara sin tener aparentemente ninguna razón para hacerlo, y mata a un comunero, pero no solamente porque lo mata, no porque no porque lo asesinan, sino que por la cantidad de mentiras y la cantidad de, digamos, de elucubraciones que se arman a propósito de esto, que hacen quedar al nuevo general, al que había, al recién cambiado, eh, Hermes Soto, en una vergüenza nacional, porque sus propios funcionarios le mentieron, lo dejaron en ridículo finalmente, y eso demostró una falta de liderazgo gigantesca que llevó al presidente Piñera a pedirle su renuncia, una renuncia que él no quiso aceptar inicialmente, y tuvieron que echarlo por decreto.
Entonces, cuando uno ve toda esta configuración de antecedentes, nos preguntamos legítimamente, aquí desde Razones de Estado, ¿es si acaso no estamos frente a una tremenda y gran oportunidad para darnos la policía que nos merecemos? Y si hay hoy día digamos, la disposición ya del estamento político, particularmente del Congreso, para llegar a condiciones que aseguren una policía autónoma, no vinculada a la política, no deliberante, pero también, por otra parte, una policía que dé seguridades de que vamos a enfrentar los procesos policiales y los procesos digamos, internos que tienen que ver con el orden público de una manera bastante más organizada, ordenada y creíble. Yo creo que en este cambio el cambio del general Rosas, el nuevo director general, que es un director que hace menos de un año que es general, y pasa a ser, digamos, el general más importante de Carabineros, en muy poco tiempo, da cuenta y nos preguntamos si tiene las experiencias para eso, y si finalmente, ese caso, contaremos con ayuda internacional de policías fogueadas, o nuestras internas, para poder saber si tenemos hoy día la materia gris interna, las neuronas suficientes para poder darle a nuestro cuerpo carabinero una alta profesionalización y que des cuenta que esta oportunidad es justamente para eso. Es para mejorar nuestra policía, no más de lo mismo, una reestructuración completa, ya un nuevo ordenamiento y una atención muy particular respecto de quiénes son las personas que salen a la calle a hacer la policía, digamos, hablando de los cabos, los sargentos, hablando de los tenientes, los capitanes, porque ya de coroneles no se meten mucho en la calle, que es un error, pero quisiéramos ver generales en la calle, tremendamente preparados, intelectualmente, digamos, capacitados para las faenas que tienen, para los trabajos que tienen, y obviamente con una reestructuración completa, que nos va a llevar mucho tiempo. Esto no es mañana, esto va a demorar tiempo, pero tenemos que empezar con una reestructuración que apunte a que la democracia sea sólida, y tenemos que entregarle a Carabineros la potestad de la fuerza, pero bien hecha, una fuerza sustentada en la democracia, más bien porque los que vivimos, los que somos ciudadanos de un país donde hay Estado de Derecho, lo que aspiramos finalmente es a que tengamos un Estado de Derecho efectivo, ya donde todas las personas tengan la posibilidad de vivir seguras, porque la Constitución así lo dice. Y hoy día tenemos focos ya que requieren un trato distinto, y la política tiene que entender ya que muchas veces, por muy legítimos que sean su predisposición hacia manejar, respaldar o conceder puntos o favores a la violencia, están haciéndole un flaco favor no solamente al Estado, sino que al mismo Carabineros. Yo creo que Carabineros hace mucho tiempo, yo que lo he observado por décadas, pero particularmente la última década, yo creo que ha ido como decreciendo su espíritu. Al carabinero común y corriente ya no le interesa detener a las personas que están cometiendo desmanes, porque eso le puede significar la falta de carrera. No le hemos dado poder para hacer. Cuando ocurren desmanes, ocurren un uso excesivo de la fuerza, se dice, ya, digamos, lo hemos tenido en una constante conspiración para hacer que no hagan su trabajo, y yo en eso no me pierdo. Si queremos democracia, tenemos que tener fuerza para sostener la democracia, y la democracia no se sostiene muchas veces cuando es de los mismos partícipes de la democracia los que queremos tirar a Carabineros para abajo, que no hagan bien su pega, que cuando tienen que, digamos, recurrir a desenvolver o solucionar desórdenes de la vía pública, etcétera, se les acusa que lo hacen con mucho rigor, y así va uno sumando cosas, y finalmente yo creo que Carabineros tienen que tener en el tiempo, yo me imagino que en un máximo unos 3 años, una vuelta completa a la revisión de sus procedimientos, pero también entender que los derechos de los ciudadanos tienen que ser respetados. Los derechos, hoy día a los carabineros se les escupe, se les patea,
se les insulta, se les saca la madre, o sea, el carabinero es lo último que ha ido quedando porque anda a hacerle algo al niño que está protestando dentro de un colegio rociando a profesores con benzina. Ya, anda a decirle algo a la persona que porque sí toma digamos, se toma las calles para hacer una protesta y destruye los lugares de, digamos, de los kiosquitos, la gente que trabaja, anda a decirle algo a una persona. Entonces, lo que ocurre es que, ojo, la democracia tiene sus bemoles, no es perfecta, pero ojo, que a quien no se le puede quitar capacidad de, digamos, de disuasión es particularmente a la policía, y la policía hace muchos años viene siendo presionada para que no pase nada, y eso hoy día no pasa nada. O sea, el policía, el cabo, el sargento, el teniente, el capitán, no se quieren meter a la pintana, no se quieren meter a las poblaciones porque no pasa nada, y finalmente la justicia no respalda a quienes digamos... Es que ese es el tema, don Percival. Ahí tocó un punto esencial, porque lo digo, y lo digo responsablemente, me ha tocado conversar fuera de micrófono de repente, con el carabinero, digámoslo así, el carabinero, el que hace la pega, no estoy diciendo que el otro no la hagan, pero el carabinero, como dice usted, que anda en patrulla, que anda en motocicleta, que anda persiguiendo ladronzuelos, que anda detrás del delincuente, ahí, aparte de todo ese gasto, digámoslo así, emocional, físico, donde además arriesgan su vida. Sí. La otra vez un carabinero me decía, es que ¿qué sacamos con él? Usted dice algo muy cierto. ¿Qué sacamos con él en las poblaciones más marginales, por ejemplo, de Antofagasta? Apresamos al delincuente, al traficante, qué sé yo, lo ponemos a disposición de la justicia, llega el juez y lo deja libre. Claro. Por X motivo. Entonces hay todo un desgaste, ¿cierto? Aparte, sí, el gasto de recursos, pues. Total. Porque se gastan recursos en todo eso. Exacto. Recursos que paga usted, que pago yo, que pagamos todos. ¿Ah? Sí. La benzina, el combustible, qué sé yo. Entonces, el carabinero la piensa y dice, pucha, en realidad ir a arriesgarme, creo yo, no vale la pena. Y ya no, como dice bien usted, ya no llega a esos lugares. Claro, porque eso que señalamos, Pepe, es una faldón. Ahora, es una ojo realidad. Con eso. Ojo, claro, se fija, yo no sé si este balazo, digamos, desgraciado, digamos, en el sur, allá que mató a este joven Catillanca, no tiene que ver un poco con eso. También, si acaso, la fuerza desmedida, el orden cuidado, digamos, y el hecho de que el carabinero, el sargento, el cabo, la persona que anda, el teniente, que anda arriesgando, el capitán, que anda en el tema, también se sientan de alguna manera respaldados por su jefatura. Claro. Entonces, aquí muchas veces lo que ha ocurrido, y a mi juicio eso es lo que está pasando y va a seguir ocurriendo, el gesto de perder en un año más de 45 generales, obviamente genera una conmoción interna, querámoslo ver o no. Se están yendo personas que han estado 30 años pagadas por el Estado, servidas por el Estado, que tienen experiencia enorme, y se van, y no se van porque en el fondo también tenían una composición interna que hacía absolutamente necesario estos cambios. Entonces, hoy día no podemos, o sea, así como está hoy día Carabinero en su estado más bajo respecto de lo que han sido sus protocolos y la obediencia que se le deben a sus superiores particularmente, porque el Carabinero no es un sindicato, ya, no es un sindicato. Acá hay gente que manda y gente que obedece. Y te fijas, y acá, entonces, ese tema es un tema que particularmente hay que tratarlo de una manera bastante más, digamos, más con bastante más entereza, porque obviamente se requiere saber, le vamos a preguntar finalmente, como sociedad le preguntamos a Carabineros, o nos preguntamos nosotros, como medio de comunicación, como razones de Estado, ¿le vamos a entregar o no a Carabineros la potestad del orden, ya, del cumplimiento del derecho? ¿Le vamos a ser capaz de poder decir, ¿sabe qué? Acá, si el carabinero está en condiciones de que se le pase la mano en algo, ¿cómo un carabinero puede sostener, digamos, la fuerza desmedida que se usó cuando la persona tenía que hacer digamos, mantener vías abiertas para que circule la ciudadanía, y la tenían cerrada por capricho, por una protesta no autorizada, etcétera, etcétera? ¿A esa persona le vamos a quitar la potestad de esto? Entonces, una persona que está causándole daño a un tercero, a otro ciudadano, no le vamos a hacer nada. Estos 130, Pepe, distinguidos seguidores, casos que hubieron después de las quemas,
de cosas que hicieron después de la muerte de Catrillanca, no tienen ningún culpable, y no hay culpables porque no existen, los carabineros no saben dónde están, o porque cree que es inoficioso detenerlos. ¿Te fijas? Entonces, acá hay un problema mayor, que es un problema de Estado, y requiere de la contribución de todas las personas, particularmente de todas las personas que hacen leyes, Sí, particularmente del mundo del legislativo, como estamos diciendo, o del mundo judicial, sí. para que llegue una persona en que en un procedimiento abren un auto y encuentran armas, y el juez pues determina que no es válido el procedimiento porque no lo hizo de acuerdo a esto, y habían encontrado, ¿te acuerdas de un asunto que encontraron por acá con San Antonio? Una cosa que abren un auto así por una... Claro. ¿Te fijas? Entonces tú te preguntas si acaso eso no es matar el espíritu y el alma de un policía, que por una cosa muchas veces hasta de intuición que hay que dársela, diga, a ver, preguntemos qué pasa, me tinca que pasa algo acá, ¿te fijas? Y lo encuentran, y así muchas, ¿te fijas? Y por otra parte, ¿cómo compatibilizaban también eso con la indignación, ¿ya?, de que unos mafiosos metidos dentro de los propios carabineros, ¿te fijas?, desfalcan en más de 28.000 millones sin que pase ninguna cosa, sin que haya alguna, o sea, sin que nadie se haya dado cuenta. Ahí tocó un tema también, porque yo creo, a raíz, o viendo la situación a la luz de lo que se ha conocido, me da la impresión que aquí hay un conflicto también interno, y a lo mejor hay algo que nosotros todavía no sabemos dentro de la interna de Carabineros. Porque claro, el otro día se hablaba de que habían como una especie de dos bandos, los que estaban con el general Villaló, los que estaban con el general... Entonces, puede ser, pues. Aquí a mí me llama la atención que, entre comillas, está pasando con el lado político. Usted lo decía, pero el sector político, el presidente en su facultad le solicita la renuncia al director general. Pero yo sigo preguntando, ¿cuántos generales tienen que pasar? ¿Cuántos generales equivalen a un ministro del Interior si aquí el ministro del Interior o el subsecretario están pasando colados? Si son los responsables de todo aquello. En el gobierno anterior criticábamos a Lewy por lo mismo. Claro, exactamente. Y también, que es lo que con lo que tú señalas, que está en verdad, Pepe. O sea, hoy estamos en un problema que no es un problema menor, y tenemos que sentarnos a pensar en este asunto. ¿Cuántos parlamentarios, pues, o sea, estoy hablando de gallos de muy bien pagados, te fijas, que representan un sector de la población, etcétera, ¿cuántos ya respaldan la violencia, pues? ¿Cuántos, pues? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y si acaso no sería constitutivo de perder su cargo si ellos amparan la violencia por el minuto? Entonces, y por una parte, y por otra, ¿cómo nosotros, como sociedad, nos vamos a enfrentar a un problema que es grave, pues? Que es grave. Entonces, no tener policías hoy día que están pasando por un momento muy difícil, ¿te fijas? Y cómo hoy día están presionadas por el hecho de que, o sea, palos porque boga y palos porque no boga. Se aprecia por un tiempo para mantener que se le pasó la mano, que fíjese que, ojo con este cuento. Entonces, o sea, hemos comparado que en las zonas de Estado, en conversaciones contigo, cómo son en otros países. En otros países los ciudadanos ni siquiera miran a la policía. Y no la miran no porque no les tengan ganas, sino que porque lo pueden detener, porque puede ser una mirada sospechosa, una mirada, claro, lo miraron feo, desafiante. Si un carabinero, un policía en Estados Unidos encuentra que tú lo estás mirando en forma mirando en forma desafiante, te detienen, pues, y te preguntan ¿por qué me está mirando así usted? Claro. ¿Te fijas? O sea, no hay ninguna razón, y si en un asunto hay alguna muerte, alguna circunstancia como esa, se aplica la ley 2, pero la ley nadie dificulta, ni nadie impide, ni nadie se pregunta si acaso hay un exceso de la policía. El orden requiere excesos, pues. ¿Te fijas? Requiere condiciones para poder colocar las cosas que den garantía a los demás ciudadanos. Entonces, cuidado con eso de estar palos porque boga y palos porque no boga, porque ¿qué pasa finalmente si un sargento, un cabo, un capitán, no sé, tiene que tomar una decisión respecto a una circunstancia de fuerza mayor, de delito flagrante? ¿Qué va a hacer? Lo va a hacer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo dejan hacer, pues. Oiga, ¿sabes que están matando a otra persona en la esquina? Están pegando. Los están matando. Sí. Después llegar alguien después. Entonces, eso es peligroso, pues. ¿Y eso qué ocurre? ¿Y eso qué pasa? Hoy día, un caso que vi el otro día en Iquique, o sea, hay poblaciones hoy día donde no puedes entrar. Matero FM, la fuerza del norte.